Hola, muy buenas tardes, queridos idontonautas. Bienvenidos a todos a la primera serie de webinars LATAM de Like Instruments. Es un placer darles la bienvenida a este primer encuentro de la LATAM Webinar Series. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche. Este será un espacio que nos reunirá todos los jueves hasta finales de octubre, con grandes especialistas de nuestra región, compartiendo experiencias, clínicas y conocimientos sobre la odontología láser. Y justamente hoy tengo el privilegio de presentarles a nuestro conferencista, el doctor Franklin Mora, de Costa Rica. El doctor Mora cuenta con 24 años de experiencia en clínica privada y más de 8 años dedicados a la odontología 100% digital. Es propietario de la clínica Dr. Franklin Mora en San José, Puriscal, y director general de Oris Digital Dentistry, ubicada en la Clínica Bíblica de Santa Ana. Se graduó como doctor en cirugía dental en la Universidad de Costa Rica en 2002 y posteriormente realizó entrenamientos especializados en odontología digital en Bersim, Frankfurt, Alemania, con Dentsply Sirona, donde también forma parte del grupo de excelencia CAD/CAM. Es miembro del Digital Smile Design, mentor de Dentsply Sirona con especialidad en aplicaciones en láser de odontología y Vida Trainer. Su filosofía profesional se basa en hacer una odontología ordinaria de manera extraordinaria, con pasión y apoyado siempre por herramientas tecnológicas, lo que considera la clave para una práctica clínica exitosa y predecible. Hoy nos compartirá su experiencia y visión sobre cómo la odontología digital y la tecnología láser pueden transformar la práctica clínica. Doctor Mora, bienvenido. El espacio es suyo para la presentación. Invitamos a todos a enviar sus preguntas en el área del chat. El doctor las responderá al final de su conferencia. Muy buenas tardes para todos. De verdad que es un verdadero placer poder compartir con todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Y para todas las personas que están con la ilusión de aprender un poquito, de entender un poquito más del láser como tal, de verdad, eso es un espacio muy bonito porque podemos transmitir lo que nosotros hemos estado haciendo en el campo del láser. La verdad, en odontología láser no existe mucha investigación clínica porque la mayoría de los que hacemos trabajos con láser somos clínicos y no tenemos tiempo de publicar o no publicamos. En realidad, la odontología láser ya no es una especulación, es una realidad. Y hoy en día vamos a compartir un poco lo que hacemos aquí en Costa Rica y lo que hacemos en mi oficina, y cuáles son los protocolos que manejamos, cómo incluimos el láser en nuestra práctica diaria de una manera que no hay forma que alguien pase un día sin que no estemos utilizando el láser. Entonces, para todos, muchísimas gracias por la oportunidad a Line Instrument y empezamos esta conferencia. En realidad, la verdadera magia del láser en odontología radica en su capacidad de realizar procedimientos de manera precisa, no invasiva y con un menor tiempo de recuperación en comparación con técnicas tradicionales. ¿Qué significa eso? Que nosotros dentro de nuestra práctica, el láser nos va a aportar precisión, menos dolor, nos va a aportar también desinfección, versatilidades que hoy en día nos permiten hacer una odontología más predecible, una regeneración más rápida y sobre todo menor ansiedad en el paciente en el consultorio. Y eso se transforma en pacientes más felices, en pacientes que tienen una experiencia más agradable en el consultorio y por lo tanto va a ser un paciente que te refiere a otros pacientes. Yo siempre cuando estoy hablando del tema del láser, les digo a la gente, si ustedes van donde un oftalmólogo y les dicen que los van a operar con láser y otro le dice que no, los va a operar de manera convencional, ¿con qué persona quisiera hacerse la cirugía? ¿Con qué persona quisiera quitarse un pterigioma o con qué persona quisiera quitarse algún problema a nivel ocular? Definitivamente suena más tecnológico, suena más preciso, suena más predecible hacerlo con láser. Y es por esta razón que nosotros debemos de empezar a incluir en nuestros procedimientos el láser en nuestra consulta. En este momento, en la oficina, nosotros
prácticamente la mayoría de los procedimientos incluimos el láser. Quiero aprovechar este caso de la remoción de un fibroma para de aquí en adelante entender cuáles son uno de los mayores beneficios del láser. Y es el manejar la ansiedad y el dolor del paciente. Nosotros, hoy yo en mi conferencia voy a dedicarme a hacer casos clínicos, porque entiendo que ya otros colegas han hablado de los diferentes longitudes de onda, de las diferentes afinidades de la luz, han hablado del Airbio, de dónde se encuentra la longitud de onda de 1940, y por lo tanto quiero, porque tengo bastantes casos clínicos, quisiera aprovechar mi espacio para ver cómo aplicamos la odontología, el láser hoy por hoy. Este es un caso que demuestra, de aquí en adelante, todos mis casos, les quiero proponer a la gente que se imaginen que este es el protocolo que yo uso en mi oficina. Y el protocolo empieza utilizando el diodo para colocar anestesia. Hoy en día tenemos, por ejemplo, un fibroma como ese. Nosotros colocamos un gel de anestésico y lo potencializamos el efecto del gel con un programa de desensibilización. Recordemos algo en la parte del láser. Cuando nosotros nos manejamos en influencias de 2.5, o sea, 0.25 watts, estamos hablando de fotobiomodulación. Cuando subimos la potencia del láser y lo pasamos de 1 watt, estamos produciendo desensibilización. Entonces, de ahí es uno de los parámetros que podemos ajustar en nuestro diodo para poder colocar anestesia sin necesidad de dolor en el paciente. En este caso, tenemos una paciente que estamos haciendo la colocación del gel de anestésico más un programa de desensibilización que puede estar en 1.2, en 1.5 watts. Colocamos primero eso para poder producir desensibilización del labio y posteriormente hacemos una infiltración de anestésico en el cual el paciente ya no va a tener dolor. En este caso nosotros estamos colocando el anestésico y el paciente ya tiene desensibilización de la zona. En este protocolo yo me remito muy fácilmente a hacer la prueba con cualquier paciente y de verdad no hay dolor de por medio en lo absoluto. Entonces, si yo quiero dejarles el día de hoy un tip a todos los que nos escuchan es, previo a colocar anestésico, coloquen un gel, que en este caso nosotros usamos benzocaína al 20%, hacemos una fórmula que la pedimos que nos la preparen con benzocaína, lidocaína y tetracaína, para producir primero una desensibilización de la zona. Y luego, en un programa, podemos empezar a utilizar en 1.2 o 1.5 watts, desensibilizar la zona para colocar la anestesia. Este fibroma yo voy a utilizar el D-Storm en un programa de gingivectomía porque tiene un programa preseteado con 3 watts y podemos quitar completamente este fibroma eliminando y utilizando la afinidad que tiene el 980, que es el láser de D-Storm, que nos permite una excelente facilidad de corte. Si ustedes ven ese fibromita, lo estamos quitando de una manera muy fácil. Suavemente vamos a ir quitando poco a poco, pero lo que más me gusta de este procedimiento es esto. Mira, inmediatamente después vea cero sangrado y una eliminación muy predecible. ¿Por qué el 980 tiene estas ventajas? Porque si nosotros en odontología queremos cortar, el 980 tiene muy buena afinidad por el agua y también tiene muy buena afinidad por la hemoglobina. Por lo tanto, podemos cortar y coagular a la misma vez. Y este es una eliminación de un fibroma inmediatamente después. Y si lo vemos 8 días después, mire la diferencia. Mire qué proceso más predecible y tranquilo el poder tener una cicatrización de estas en un paciente que nunca tuvo dolor, nunca tuvo
incomodidad, pero sobre todo fue muy rápido el procedimiento de eliminación del fibroma. Y hicimos una eliminación de fibroma de una vez. En el proceso se hace el corte y se hace la hemostasia como tal. El Light Touch como tal vino a mi práctica privada a complementar mucho mis procedimientos. Hago muchos procedimientos estéticos y como tal, hacer gingivoplastías era una de las cosas que siempre uno tenía como el recelo de no hacerlo de manera correcta, y sobre todo cuando tenemos que otros procedimientos como el bisturí o el mismo electrobisturí, que realmente es una quemada de la encía, no es el protocolo más ideal para hacer una gingivoplastía. Hoy por hoy con el Light Touch yo puedo hacer este procedimiento de una manera sutil. Y vemos ahí, en este momento tenemos un programa en el cual utilizamos una de las cosas que más me gusta del Light Touch, es la variabilidad de puntas que tiene. Aquí estoy utilizando una punta que es como plana y entonces la puedo colocar de manera contraria a la encía y poder ir borrando la encía lentamente. Creo que en este video dura 36 segundos el corte, la remoción quirúrgica de él. Mire qué maravilla. Y esto es un procedimiento que se hace sin anestésico. Aquí no se necesita poner anestesia para hacer este procedimiento. Se necesita un movimiento pendular y ir eliminando. Vea la facilidad con la que hicimos esa gingivoplastía y vea el resultado inmediato. Esta paciente, ese fue el resultado inmediato. Obviamente, recordemos que el Light Touch no hay coagulación. Es corte porque es un corte que tenemos inmediato. Ahora, si nosotros queremos pulir un poquito más este procedimiento, agarramos el DINSTONE y ponemos un programa de hemostasia y coagulamos ahí. ¿Cuál es el beneficio más grande que hacemos cuando hacemos cortes en encía con Light Touch? Que la persona cicatriza rápidamente. Mira 48 horas después el estado de esa encía. Clínicamente, una encía ya prácticamente donde empieza a formarse el epitelio correctamente, pero muy rápidamente tenemos una cicatrización primaria. Y si nos vamos en esta paciente, 8 días después, ya ella quería hacerse un blanqueamiento y hicimos también un procedimiento de blanqueamiento con láser. A mí me encantan. Yo sinceramente, le voy a ser honesto, todos mis blanqueamientos ahorita me apoyo con láser. Son hemiarcadas de 30 segundos, entonces coloco 30 segundos por un tercio, 30 segundos en el frente, 30 segundos en el otro lateral y hago lo mismo en el arco inferior. Entonces, en un proceso de 3 minutos, pasé un arco, me espero 2 minutos con el gel puesto en boca y vuelvo a repetir el procedimiento. Otra vez, y después quito el gel y vuelvo a colocar el producto. Mira el blanqueamiento y la recuperación de la encía 15 días después. Sumamente, lo que queda es una esquina de la encía y un poquito irritada, más a veces por deficiencias de limpieza del paciente. Esta charla yo le puse cuando la luz cura lo incurable. Y como algo que era antes imposible y poco predecible, hoy lo hacemos muy predecible. Cuando yo estudiaba y me encontraba un defecto de bolsa como este que tenemos acá en esta paciente, la literatura decía, esto no se recupera, esto va para extracción. Entonces, siempre nos decían que una pieza como esta era insalvable. Hoy por hoy, con la tecnología de láser y con el Light Touch y el DINSTONE combinados, podemos cambiar el pronóstico de una pieza como esta. Si yo me hubiera preguntado hace 15 años o 10 años o 20 años atrás, yo creo que nadie de los que está en esta conferencia el día de hoy hubiese pensado que esta pieza se puede salvar. Una endodoncia y un proceso de desinfección del Light Touch primero y otro proceso continuado con aplicaciones periódicas del DINSTONE para desinfección de la bolsa. Fuimos desinfectando, pero a la vez, vea cómo se recupera el hueso de esta pieza que estaba
totalmente perdida. Y mira la literatura lo que nos dice. La literatura hoy por hoy nos empieza, a la gente que ya está haciendo investigación de esto, donde nos dice que es posible la regeneración en problemas periodontales asistido por el AirJack. ¿Cómo podemos aplicarlo? De manera que haciendo protocolos de aplicación y desinfección completa, porque el Light Touch tiene una aplicación donde podemos hacer una cuestión que se llama ablación de tejido de granulación. Este principio de ablación lo que hace es evaporar el tejido granulomatoso y a su vez desinfecta completamente esa cavidad. En este caso tenemos un tejido que en una zona que estaba muy afectada, con un defecto, una pieza que estaba flotando, y vea cómo se produce un proceso de regeneración. En el 2022 tuve el placer de escuchar a un italiano periodoncista que se llama Gianluigi Casiniga, que hacía estos procedimientos con protocolos donde él hacía la desinfección primero, hacía la endodoncia y continuaba con procesos de ablación de tejido granulomatoso y a su vez desinfectaba también combinando ambas cosas. Estos procedimientos llevan aplicaciones de yodo, povidona en una mezcla con agua oxigenada, y después el Diastone en el programa de perio le ponemos con agua oxigenada. Entonces la luz del láser hace la liberación de oxígeno, y las bacterias, sabemos que hoy por hoy que las bacterias en presencia de oxígeno, las bacterias porfiromonas gingivales, todas las bacterias que están relacionadas con problemas periodontales son totalmente controladas con el oxígeno, y además con periodos recurrentes de aplicación vamos asegurándonos que vamos aplicando el láser y que a su vez vamos produciendo regeneración. Esto necesitamos, hicimos la endodoncia, se hizo la descontaminación y se hicieron 3 aplicaciones, y mira, cuando tenemos una radiografía 6 meses después, cómo vemos esa furca completamente restablecida y esta pieza completamente en muy buena condición. Bolsas como esta que presento acá en este otro, es muy fácil desinfectarlas. Cuando tenemos bolsas muy profundas por un defecto, por una giroversión de una pieza, estas bolsas primero con el Light Touch las desinfectamos, hacemos el programa de ablación de tejido granulomatoso, y ahí estamos aplicando el agua oxigenada ya para hacer las aplicaciones del Diastone con el programa de desinfección periodontal. Si vemos donde aplicamos la punta, la pieza está entrando en el defecto de la bolsa, y las burbujas de oxígeno empiezan a aumentar, porque la luz en el agua oxigenada, que a veces hacemos una mezcla de agua con un gel de agua oxigenada, para que producir esa liberación de la molécula de oxígeno, que es la que nos va a ayudar a controlar todas las bacterias que están en esta zona. Las perimplantitis. Hoy por hoy, la única forma predecible de hacer una desinfección de un implante es mediante la utilización del AirJack para desinfectar las espiras del láser. Este es un implante, me llega a la oficina, tenía 14 años de colocado en boca, pero ahí vemos un defecto tremendo que ya tenía en la zona de la conexión del implante. En este caso, como es un defecto muy grande, hicimos una incisión para separar y poder liberar, tener una visibilidad mayor. Separamos, hacemos un tejido, pero miren la cantidad de tejido granulomatoso que hay ahí. Pero la verdad es que el poder utilizar el Light Touch en estos procedimientos definitivamente cambia la perspectiva, nos permite completamente no solo eliminar tejido, sino que desinfectar. Mire la cantidad de tejido granulomatoso que tenemos en este proceso, y cómo ahorita mediante el AirJack empezamos a desinfectar todas esas espiras, donde antes este implante tiene el 50% del volumen del implante está integrado y un 50% ya estaba expuesto. Pero este procedimiento de desinfección de esta manera realmente nos permite ser muy predecibles. Vamos a desinfectar. Esa es la tranquilidad que hoy en día tengo en mi oficina cuando realizo procedimientos
utilizando el Light Touch en este caso para desinfectar todas las espiras. Puedo hacerlo por un lado, por el otro, y luego vuelvo a hacer un reposicionamiento de la pieza que tenía y el respectivo relleno de hueso, y volvemos a colocar una membrana para mantener, para soportar. Hacemos la sutura y de una vez, el mismo día, empezamos con un proceso de bioestimulación. El mismo día que se hace la cirugía, empezamos a bioestimular en un programa bajo, con una energía baja, porque recordemos que bioestimular, la fluencia debe ser entre 0.25 y 0.3 watts, no más que eso por centímetro cuadrado. Hacemos el programa de bioestimulación y mire qué maravilla, 8 días después. Es que esto se ve saludable. No es que uno diga el procedimiento lo estoy haciendo y me queda como la duda. No, aquí realmente ya empieza a ver una encía que tiene un color diferente y que tiene unas condiciones de integración muy buenas 8 días después. Posteriormente cambiamos la corona que tenía porque evidentemente muchos de los problemas que tenía el implante era la corona que traía, que no tenía los perfiles adecuados. Corregimos los perfiles que tenemos. También aquí nos ayudamos, en este caso pusimos un gel de Blue M. Recordemos que lo que queremos controlar son bacterias, y bacterias significa bacterias anaeróbicas que en presencia de oxígeno van a tener problemas para convivir en la encía. En este caso cambiamos el implante, la corona del implante, y empezamos a realizar el proceso de regeneración. La paciente de aquí en adelante empieza en un protocolo de 2 citas semanales de bioestimulación. Aquí bioestimulamos y bioestimulamos hasta 4 semanas para estar seguros de que vamos a tener una integración de encía, de tejido, y que las células que llegan a poblar ese relleno de hueso que hemos colocado tenga la angiogénesis y la formación de nuevos vasos capilares, y por lo tanto el éxito de este tratamiento a largo plazo sea muy predecible. Esto es una apicectomía. Yo creo que hoy por hoy, cuando uno tiene tomografía en su consultorio, definitivamente las apicectomías no solamente se ven muy claras como esta, sino que cuando hay endodoncias con procesos periapicales crónicos, se notan muchísimo más fácil, porque un TAC nos permite ser muy predecibles en esos diagnósticos. Pero en este caso no necesitaba mucho TAC para saber que ahí había un problema asociado a la corona que tenía esta pieza, con una alternativa era hacer una apicectomía, ya que este paciente presentaba un endoposte, y siempre cuando hay endopostes, a veces quitar el endoposte, dependiendo del tipo de perno que tiene, es un proceso un poco más complejo. Aquí empezamos a hacer una apicectomía 100% láser. Aquí abrimos, vea qué sutileza con la que corta el Light Touch la encía. ¿Por qué corta tan fácil el AirJack la encía? Porque recuerde que la afinidad del AirJack es por el agua. La encía tiene mucha agua, y además el Light Touch tira un spray de agua para facilitar y potencializar el efecto de corte que tiene ahí. Aquí estamos haciendo una incisión, hacemos una ventana muy localizada para poder ir poco a poco despegando el tejido. Pero vea con la facilidad, esa versatilidad que tiene el Light Touch no la tiene, perdónenme, pero esto no es propaganda, pero yo he probado todos los AirJack del mercado. Los he podido tener en la mano. He podido tener Fotona, he podido tener Dr. Smile, he podido tener Biolace y he podido tener el Light Touch. No existe un AirJack en el mercado que tenga la versatilidad en su cabeza de manipular como la tiene el Light Touch. Definitivamente, como lo ven ustedes en el video, ha sido un procedimiento sumamente sencillo. Aquí tenemos despejada la zona, el colgajo ya está descubierto. Se nota la zona donde está la pérdida ósea, hay una fenestración de hueso. Es un procedimiento pequeñito, sumamente conservador. Y mire la maravilla cuando empezamos a abrir esa zona, a abrir una ventana, y vea con la facilidad que pudimos sacar en este procedimiento
el resto del relleno de obturación, que era el causante de muchos de los problemas que tenía. Pero sobre todo con la facilidad que pudimos hacerlo y con la seguridad y la tranquilidad que le da utilizar el Airjack, que no solamente corta, sino que desinfecta inmediatamente la zona. Recuerde que el efecto del Light Touch como tal sobre el tejido granulomatoso o sobre las bacterias es explotar las bacterias. Entonces podemos hacer una limpieza, pero realmente uno queda tranquilo y seguro de que se pudo hacer una limpieza correctamente. Aquí tenemos la ventana de esta pisectomía. Empezamos, ya tenemos abierto, descubierto, ahora sí, desinfectemos esa zona. Sabemos que estamos con un programa que solamente va a afectar el tejido granulomatoso que tiene ahí, pero que a su vez vamos a desinfectar completamente la zona que estaba radiolúcida, que tenía el defecto de hueso. Y ya después de aquí en adelante se convierte en un procedimiento normal, un relleno de hueso. Hicimos también el corte del ápice de la zona afectada y aquí tenemos un rellenito de hueso, colocamos la membrana y a su vez empezamos, suturamos. Pero después de ahí viene la otra parte, ya la cirugía se hizo, el proceso de bioestimulación continúa de aquí en adelante para tener un procedimiento 8 días después, vea cómo ya se empieza a ver una cicatrización primaria muy estable, los puntos bien nítidos, se ve el tejido ya se ve similar al tejido de alrededor. Eso significa que ya empieza un proceso de cicatrización correcto. Aquí tenemos el tejido ya 10 días después, eliminamos puntos porque ya no se necesitan, más bien le estorban al paciente y pasamos de un panorama como este a una situación como esta. Ya después aquí el paciente, 6 meses después, hasta la carilla del diente de al lado se cambió y hicimos un proceso de un match ahí para poder hacer. Pero mira, qué proceso tan predecible, cómo se ve la encía sana, cómo se mantiene el tejido nítido, se volvió a la queratinización de esa encía. Y aquí tenemos el inmediato y aquí tenemos 6 meses después ya el hueso totalmente consolidado alrededor del ápice de la pieza. En diseño de sonrisa, en la parte de gingivoplastías, para mí ha sido una maravilla porque hoy por hoy yo puedo agarrar y hacer la gingivoplastía el mismo día que preparo las carillas, escaneo, preparo, mando a diseñar y en la tarde puedo cementar perfectamente porque tengo una encía sumamente estable. Este procedimiento los hemos hecho acá en vivo con pacientes, con colegas que han venido a hacer un programa de estancias clínicas y esto es un caso que lo hicimos en vivo con 4 colegas que vinieron a hacer una estancia, donde esta paciente presentaba una asimetría en las alturas de las encías, e hicimos todo el proceso diagnóstico, hicimos la eliminación de las encías, aquí el corte, primero se corta con Light Touch y luego se hace la coagulación después con el Dienstore. Se preparan las carillas, se cementan el mismo día las carillas y empieza el proceso de inserción de la encía. Pasamos de esto, un caso donde corregimos una simetría de exposición de encía y tenemos esto un año después, una encía completamente insertada, nítida. Vemos que las papilas llegaron a donde preparamos, la salud de ese tejido perigingival alrededor de la carilla, esa zona está totalmente nítida, sana, estable. Y esto hoy por hoy ya empieza a tener sustento a nivel de publicaciones donde dicen que la gingivectomía asistida con láser nos ayuda a corregir sonrisas gingivales, pero también la cicatrización es pero muy predecible. Entonces ya hay literatura como tal y también nos permite hacer casos más complejos como este. Aquí eso es un caso evidentemente más grande donde tuvimos que hacer un proceso de osteotomía para corregir un alargamiento de corona y luego después pasar de un caso donde teníamos una exposición de encía a corregir la altura y hacer una proporcionalidad en el diseño de esta paciente. Los injertos de tejido conectivo.
yo cuando empecé a utilizar el láser, y definitivamente el Light Touch como tal, me llamó muchísimo la atención el hecho de que podíamos hacer, yo decía, el día que tenga que hacer una eliminación, agarrar un colgajo, hacer un colgajo para hacer un tejido conectivo, una de las cosas más difíciles de hacer de manejo del donante es poder hacer la desepitelización del injerto. En estos casos, ¿cómo hicimos esto? Marcamos primero el injerto, donde queríamos el tamaño que queríamos quitar, y antes de retirar el injerto con el Light Touch, empezamos, aquí está la zona donde vamos a colocarlo, aquí está el procedimiento, marcamos y cortamos todo con el Light Touch. La verdad es que a mí ahorita me es demasiado tranquilo el poder cortar encía con el Light Touch porque se corta sumamente fácil, sumamente predecible. Y acá tenemos ya marcado el injerto que queremos retirar. Y en este caso empezamos el proceso de desepitelización. Pero mire, es como irle raspando de una manera muy fácil, haciendo líneas, quitando la zona del epitelio para que cuando eliminemos el injerto ya esté desepitelizado. Porque muchas de las veces que queremos tomar un injerto, lo difícil es agarrar esa zonita y quitar ese epitelio, porque a veces con el mismo bisturí nos cuesta un poquito o es un poquito más complicado. De esta manera, la desepitelización del injerto es sumamente sencillo. Ahí se colocó también el apósito y mire qué injerto más bonito, más fácil de colocar después en el momento. Se hace la cirugía e igual empezamos con bioestimulación. Pero al final lo que quería mostrar más que todo es cómo podemos quitarle el epitelio al injerto antes de despegarlo en boca porque es muy estable y es muy fácil. Vea cómo se ve el tejido sumamente nítido, el corte que tenemos en esta zona. Realmente estas fotos me encantaron porque pocas veces uno puede ver una desepitelización tan homogénea como la que se pudo hacer en este caso. Ok, ahora vamos con este caso. Este es un caso de los pacientes que a veces uno tiene en la oficina que son siempre muy retadores. Y yo quiero hablar de este caso porque este caso fue el caso que presenté cuando hice la especialidad en láser. Este caso, más que un caso, era una cuestión muy humana de resolverle a una paciente que tenía un problema sumamente grave. Digamos, ella se descompensó mucho. Entonces, una paciente que viene de las Bermudas, ella era paciente frecuente, digamos, de controles, pero el papá se enfermó, el papá tuvo un problema de salud, ella lo cuidaba. Después vino pandemia y pasaron como 10 años en que yo no la pude ver. Cuando ella me llamó otra vez para sacar cita a la oficina, ya el papá había fallecido, ya había pasado un poco los problemas de pandemia. Ella me llega y me dice, Franklin, yo estoy muy complicado, no creo que podamos hacer nada, pero realmente estoy en una situación muy crítica. Con esta foto no hay mucho que ver, realmente la condición sí era muy complicada. Hacemos la historia clínica, la paciente 78 años. Dentro de la historia médica es una paciente sumamente sana, la verdad que a nivel médico no presentaba ninguna contraindicación. No toma un fármaco alguno, digamos, de manera para ninguna enfermedad. Y dentro de la historia dental tenía exodoncias, amalgamas, puentes, implantes, alergias no tenía, pero había una alerta roja que era fuma desde hace 15 años, desde los 15 años. Entonces, una paciente que había fumado 63 años. Muchas veces estos pacientes, el problema que tenemos con fumadores, siempre se dice que a nivel de implantes o rehabilitación con implantes siempre es una alarma.
Evidentemente, ponemos implantes a pacientes fumadores y no todos los pacientes fumadores tienen problemas con implantes. Pero bueno, empezamos a hacer el procedimiento, hacemos todos los exámenes de laboratorio para estar claros y lo único que encontrábamos ahí un poquillo, digamos, fuera de lo normal es la glucosa en 120, pero es una paciente de 78 años, tampoco es como para alarmarse. Entonces, aquí teníamos la condición inicial de esta paciente. Cuando vemos la tomografía, definitivamente la paciente, esos dientitos estaban flotando. Y en las Bermudas había un colega que le había hecho una rehabilitación implante soportada que ella traía hacía 3 años. Pero ella decía, cuando me llamó por teléfono, me dice, Franklin, yo creo que eso no está bien porque yo siento que se mueve. Evidentemente estaba muy mal porque todas las piecillas estaban prácticamente flotando. Entonces hicimos un procedimiento convencional de implantes. Y el procedimiento convencional de implantes, en estos casos, cuando nosotros hacemos rehabilitación en la oficina, hacemos sedación. En este caso hicimos la sedación de respectiva. Nosotros empezamos el procedimiento normal, Aquí vamos a estar de sedación, asistido con un anestesiólogo que monitorea signos vitales. Tenemos todo listo, ya todo el proceso previo de planificación. Pero cuando eliminamos uno de los tornillos del único implante que estaba ferulizado, esta era la situación. Evidentemente, esa cantidad de bacterias hoy por hoy es un riesgo cardiovascular. Hoy por hoy sabemos que hay un riesgo en todos los sistemas de nuestro cuerpo porque las bacterias que están en boca circulan por el torrente sanguíneo y se hospedan en otros lugares que generan más problemas médicos. Y este caso no era para menos. Una persona con este grado de contaminación bacteriana definitivamente, sistémicamente, estaba muy comprometida. En estos casos, nosotros en la oficina, bueno, yo tengo el doctor Eric Díaz, que es el que me asiste con estos casos de implantes. Este fue un caso que nosotros, bueno, hicimos una planificación y planificamos un All-on for arriba y un All-on for abajo. Pero cuando están con un protocolo convencional, se hizo la eliminación de los implantes, se hizo una regularización ósea, se hizo un procedimiento convencional completamente. Aquí estamos haciendo, el doctor está haciendo la remoción, coloca los implantes y hace un manejo de regeneración. Pero en el momento que está colocando, el doctor Díaz me dice, Frank, definitivamente tenemos un problema, el hueso está muy avascular y no hay casi sangrado proveniente de hueso, era un hueso muy denso en la zona inferior. Y empezamos con el procedimiento de escaneo convencional, como hacemos todos los casos, escaneamos y tenemos un proceso de colocación de los implantes que había, solo había uno que estaba medio estable, que no se quitó para tratar de mantener la pared ósea que tenía al lado y se hizo la colocación. Aquí, si ven las burbujitas de ahí, nosotros utilizamos en todos estos casos el Blue M para aumentar la oxigenación de esos tejidos y que controlar la parte bacteriana, entonces ayudarnos con el proceso de cicatrización. Pacientes llevan protocolos de Blue M, todo como manejamos todos los casos en la oficina. En este caso, perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Ok, perfecto, perdón, porque se me fue la presentación. Ahí. Pero en este caso, vamos a irnos más atrás. Ahí está la colocación de los implantes. Aquí teníamos, aquí estamos, vamos ahí. Ahí tenemos la colocación de los implantes previo. La primera colocación se mantuvo el implante que ella traía viejo, se hizo 2 procedimientos de colocación, 2 All-on for. Y exactamente un mes después, la paciente pierde los implantes que estaba aquí alrededor del implante que quedaba y otro implante acá. Entonces,
colocamos 2 implantes más en la parte posterior, más posterior, y quitamos la estructura que teníamos de carga inmediata en esa zona. Con el compromiso de que la paciente estaba monitoreada constantemente, nosotros estábamos tratando de hacer que el procedimiento fuera, porque una de las cosas que la señora nos insistía mucho es que ella lo que quería era poder hacer un procedimiento que le permitiera comer de una manera cómoda, que se sintiera cómoda. Anteriormente, ella nos reporta en la historia que el colega en las Bermudas primero puso solo 2 implantes para reponer la parte anterior y los perdió. Después colocó 6 implantes en la parte inferior para hacer una rehabilitación, se perdió 1 y dejó 5, que fue con lo que ella llegó. O sea, el colega en las Bermudas ya habían colocado 8 implantes, los cuales en este momento ya se habían perdido absolutamente todos los 8 implantes. Entonces tenemos una historia de una paciente que está perdiendo muchos implantes porque el hueso, si lo logran ver un poco ahí en la panorámica, es un hueso muy avascular. Colocamos nuevamente los implantes más posteriores, entonces ya habíamos perdido 2 nosotros de los que habíamos colocado. Y la paciente se va para las Bermudas y cuando regresa, absolutamente todos los implantes se perdieron. Y aquí es donde nosotros como profesionales, no solo uno no quiere escuchar estas noticias, sino que también empieza en un dilema, porque de aquí lo que en mi cabeza en este momento yo digo, Señor, lo que yo quiero es tratar de solucionar este problema. Ya aquí no es una situación económica de lo que se le va a hacer al paciente, sino cómo puedo hacer que algo sea predecible, sobre todo porque la señora insiste en eso. Entonces, cuando ya una persona ha perdido 6 de nosotros y 8 del otro colega, uno dice, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Le volvemos a convencer para colocar más implantes? Le decimos a la paciente, vea, el protocolo tenemos que esperar 3 meses para regenerar un poco más y ver cómo se forma ese hueso, porque realmente si ven la mandíbula tiene montones de defectos de hueso por las diferentes colocaciones de implantes. Cuando ella regresa, el tiempo después, lo peor, también perdió la parte superior y solo le queda un implante de los que nosotros habíamos colocado. Entonces es de esas cosas que cuando uno le llega a la oficina y lo ve, o cuando le llaman y le dicen eso, uno pasa tenso porque realmente no quiere escuchar este tipo de noticias como tal. Entonces, viene la paciente y ya habíamos perdido muchos implantes y el procedimiento era muy poco predecible. Ya yo había empezado la especialidad de láser y empiezo y le digo a la señora, vea, si esperamos 3 meses más, porque aquí ya no tengo más opciones, definitivamente se han manejado los protocolos, se ha hecho las cosas necesarias. Hasta pensamos en ofrecerle unos implantices, que es un sistema de rehabilitación para maxilares atróficos que hoy en día se hacen personalizados. Y la señora dice, no, doctor, ya la verdad que ya no estoy para esto, la verdad que estoy muy complicada. Y me dice, la verdad tengo ya 18 meses de estar comiendo sopa y ya no quiero seguir comiendo sopa. Entonces, algo más conservador y algo, digo, no, es que no tengo hueso donde soportar, donde usted se puede agarrar una prótesis ahí, sobre todo en la parte inferior. Entonces le digo, vea, yo estoy haciendo una especialidad en láser y láser nos ofrece muchas bondades que hoy por hoy podemos utilizar. Y una de esas es intentar ver de qué manera, asistido por láser, esos implantes tienen mejor pronóstico. Y en mi caso particular, me encantaría, si los implantes convencionales nos han fallado, pensar en un sistema de implantes menos invasivo, que el procedimiento sea más controlado, pero yo necesito que usted se comprometa a hacer la cirugía de colocación de implantes, pero también todo el proceso de 8 semanas de bioestimular esos implantes para mejorar el pronóstico de hueso
y mejorar sobre todo la vascularidad de esa zona. Cada vez que nosotros bioestimulamos encía y alrededor de un implante, lo que queremos mejorar es el aporte vascular alrededor de ese implante. Hoy por hoy, el láser definitivamente bioestimular o hacer un corte con Light Touch, por ejemplo, nos da un sangrado muy vivo y una poca contaminación de hueso, porque al final cuando hace el fresado, se hace un fresado convencional, es una fresa, la fresa calienta, hay un barro de hueso que se forma, que no necesariamente se limpia de manera correcta, que tiene virutas, no solamente hueso que puede estar contaminado, o también excesos o residuos de la misma broca con la que se hace el corte, que nos permiten que nos suman factores negativos para que el pronóstico de ese implante sea lo mejor posible. Después de hablarle tamaño rato y de poder ser lo más empático posible con esta paciente, le digo, si usted me espera que ese huesito sane y cicatrice bien, yo en 3 meses, personalmente yo lo intento. Lo voy a intentar hacer el procedimiento quirúrgico y vamos a colocar un protocolo nuevo de implantes. La paciente regresa 3 meses después y tenemos esta condición de hueso. Entonces yo le digo, yo le voy a hacer la colocación de los implantes y todo el procedimiento, completamente todo con láser. No tengo brocas con los tamaños de los implantes, pero voy a usar unos implantes de unos locator para hacer una sobredentadura. Yo le expliqué a la paciente me da el visto bueno, que ella, aunque no le interesa que sea fija, lo que le interesa es poder comer. Entonces empiezo con el procedimiento de colocación de los implantes y empiezo con una cirugía donde hago un colgajo totalmente con láser, completo. Hago las incisiones, hago la separación del colgajo, la periodización de la zona, todo, me tomo el tiempo, no me precisa. No quiero colocar ninguna otra cosa que no sea láser en esta cirugía, porque la verdad, después de haberse colocado en la zona inferior 16, 18 implantes de esta paciente, nada había funcionado. Entonces, una de las cosas que quería era tratar de quitar todos los factores, hacer cosas diferentes para ver si obteníamos resultados diferentes. Pero todo esto apostando que un corte con láser es un corte que es mucho más sano para el tejido y que definitivamente va a cicatrizar mejor el paciente. Aquí tenemos el colgajo realizado. Obviamente el corte con el Light Touch nos permite separarlo también, cambiando la dirección de la punta, y empezamos el proceso de hacer el huequito en el hueso. Mira en este video cómo se ve las chispas donde la broca pega en el hueso y cómo la broca se va metiendo. O sea, es que podemos hacer un corte de hueso completamente. Nosotros íbamos a usar implantes de 10 milímetros de longitud, por lo tanto podíamos hacer un corte y dejar una estructura preformada. Pero en este caso empezamos a colocar los implantes, hicimos una colocación acá y seguimos con el otro y así sucesivamente con todos los implantes. Esta es una cirugía 100% hecha con Light Touch, 100%. Aquí no se utilizó absolutamente nada. Si ustedes ven el corte irregular de la encía, es porque no tiene la misma línea recta que cuando uno corta con un bisturí, pero no estoy agregando factores negativos acá. Termino la cirugía y aquí están los 4 locators colocados. Y empiezo un programa que ya habíamos explicado con la paciente. Habíamos hecho el convenio que íbamos a hacer 8 semanas de bioestimulación de esos implantes. Empezamos con la bioestimulación, colocamos los implantes, estamos en el proceso, ahí se ve la cicatrización ya a los 10 días, una semana, donde ya hay una cicatrización muy buena. La verdad que esa es una de las ventajas cuando hacemos cirugía y que hacemos cortes con Light Touch, es que la cicatrización a veces uno ni lo puede creer, lo rápido y lo bien que cicatriza una persona cuando se corta con Light Touch. En este caso, empezamos el proceso de bioestimulación y empezamos a leer y meternos a investigar un poquito más sobre literatura que nos apoye
a esta información. Este artículo, que es de Gianluigi Cassiniga, es un artículo, es una persona que quiero que referencien, porque la verdad, de las personas que he visto investigación en láser más importante a nivel mundial es este señor. Esto es un colega italiano que tiene un programa dirige un programa de periodoncia, y la persona es impresionante, los estudios que ha hecho con láser, y es una de las personas que más me inspiró para aprender un poco más de láser, porque después de 23 años de ver odontología convencional, nunca había visto nada fuera de lo normal, como lo que vi cuando fui a Bariloche a ver un congreso de láser. Esto que está acá es un cuadro que quiero que le pongan atención, porque es muy importante. Cuando hacemos cirugía de cualquier tipo, vea lo que dice Cassiniga en este cuadro, que solamente bioestimular no solo me ayuda a hacer una cicatrización más predecible y más rápida, sino que también mire el dolor. Esto es como el dolor a las 2 horas en el paciente que se le hace bioestimulación está en una escala de 2, y que las personas de control y los de placebo están en 8. Imagínense lo que es solamente con solo aplicar programas de bioestimulación en una cirugía, llámese cirugía cordal, de un frenillo. Entonces, siempre, después de cualquier cirugía, bioestimulen, que el procedimiento va a tener beneficios, no solamente en la cicatrización y sanado, sino que en el dolor. Yo siempre les digo a mis pacientes, o les digo a los colegas que a veces compartimos en algún curso o lo que sea, manejar dolor, y esta frase la agarro del doctor Isaías Salas, que me dio farmacología, que nos decía: si ustedes manejan dolor en los pacientes, siempre van a ser los mejores odontólogos para el paciente, porque el paciente no sabe si técnicamente hizo el procedimiento correcto, eso es su responsabilidad profesional, pero el paciente sí sabe si se inflama, no le duele. Entonces, si tenemos hoy en día una herramienta que científicamente ya hay literatura que comprueba que el manejo de dolor se hace cuando usted bioestimula, definitivamente, ¿por qué no agarrar 30 segundos, 40 segundos, 2 minutos, 3 minutos, lo que se necesite, dependiendo del tamaño de la cirugía, para bioestimular, si vamos a pasar de un dolor 8 a un dolor 2 en el paciente? Eso definitivamente mejora la experiencia del paciente en el consultorio. Y aquí en esta escala también es lo mismo. Vea cómo empieza con un dolor 2 y el paciente, eso significa que es una experiencia muy agradable para el paciente. Entonces, con la paciente de los implantes seguimos con el proceso de bioestimulación. Hoy en día en mi oficina no solamente hago bioestimulación directa, sino que también utilizo un reloj para una técnica de bioestimulación. Ahí aplicamos el relojito para que también podamos activar todo el sistema inmunológico a nivel de la arteria radial y la arteria ulnar, y que podamos que nuestro ejército, que son los linfocitos, que son el ejército que tenemos nosotros contra cualquier problema de salud o cualquier agente externo, si les ponemos un poquito de espinacas, definitivamente ese ejército va a estar mucho mejor. Empezamos el proceso de cicatrización, y aquí en este proceso la paciente se me va para las Bermudas, pero a la 3ª semana me dice: doctor, tengo que regresar a las Bermudas y no puedo estar más tiempo en Costa Rica porque la persona que me cuida de los gatos, la señora tenía como 15 gatos, no me puede seguir cuidando los gatos, y definitivamente no puedo quedarme más. Entonces me tocó que hacer una carga de la estructura de la prótesis a las 3 semanas. Y eso, para todos los que trabajamos y manejamos implantes, sabemos que es la peor semana para hacer una carga sobre implantes. Entre la 2ª semana y la 8ª semana es el proceso donde se da la densificación de los fibroblastos y las fibras colágenas para que se transformen en hueso, y ese proceso es sumamente delicado entre la 2ª semana y la 6ª semana sobre todo. Y ella me dice eso, entonces yo le digo: vea, Nayil, el problema que tengo es que usted tiene que estar clara que es totalmente contraprudencial para esos implantes hacer eso en este momento. Y ella me dice: Franklin, yo entiendo lo que está pasando, pero necesito irme y no puedo. Hice la carga, y cuando regresa ella, 3 meses después, había perdido un implante en posterior.
pero mira la belleza y la salud de los 3 implantes anteriores. Si antes de 16 implantes no habíamos tenido éxito, ahorita tuvimos un 75% de éxito. Y con esos 3 implantes, yo puedo hacer una sobredentadura y una estabilidad completa para la persona. Al final de todo esto, fue que yo quiero que escuchen con el láser. Estuve, cada vez que venía, llevaba como una pulsera de láser media hora y eso ha de haber sido la diferencia. Definitivamente hoy la literatura apoya muchísimo esta teoría que doña Jill nos explica acá. Ella dice que la diferencia tuvo que haber sido el láser. ¿Por qué? Porque aplicarle láser, las sesiones, las 3 semanas que ella pudo estar, ella está totalmente clara que fue la diferencia, porque si anteriormente se había hecho un proceso convencional y no había funcionado, la diferencia en este caso, la única diferencia que tuvo en este procedimiento fue el láser. Y definitivamente la literatura empieza a respaldar este tipo de tratamientos donde dice que cada vez que bioestimulamos con láser de baja intensidad, hay una respuesta en las células osteoblásticas al tratamiento. Y definitivamente en este procedimiento ¿Qué pasó confirma. antes del láser? Pues sí, en septiembre del año pasado, Franklin me puso implantes arriba y abajo. Y entonces cuando regresé a Bermudas, se me salió por completo la dentadura de abajo. Y entonces regresé a Costa Rica y estuve como 2 meses y volvió a meter implantes, pero tampoco se fijaron. Es cuando me hizo dentaduras, que al principio tenía dentaduras con Fixedent y eso ya era un poco difícil porque se me salían. Este tipo de experiencias definitivamente son complicadas, pero sobre todo, si hay algo que yo quiero hacer énfasis el día de hoy es que nosotros debemos de ser como profesionales de la salud muy empáticos con nuestros pacientes. Todo este tratamiento ya pasó de ser un tratamiento convencional a un reto propiamente con la biología y con la odontología de poder hacerle algo a esta paciente que le permita tener una calidad de vida diferente. Siempre recordemos que nosotros nos debemos a nuestros pacientes y que es nuestra responsabilidad realizar procedimientos que generen calidad de vida en esos pacientes. Y yo siempre tengo un lema que digo a mis pacientes cuando son por primera vez o cuando quiero explicar algo, yo siempre digo, hago en la odontología en mis pacientes lo que si esta señora hubiera sido mi mamá, lo que yo le hago a mi mamá, lo que le haría a mi esposa, a mi boca. No hay una odontología diferente. Estoy muy cómoda, que llevo los dientes, bueno, yo los digo dientes porque son dientes, todo el día. Antes, solo cuando estaba saliendo, me los quitaba cuando volvía a casa, pero ahora ya todo el día me los llevo, son muy cómodos y lo mejor es que consigo comer con ellos puestos, sin miedo de que se me caigan. Y eso ya es un alivio, es una maravilla. Esta fotografía tal vez no dice mucho porque hay una historia por detrás demasiado grande. Después de haber esta paciente colocándose en el arco inferior 18 implantes, nada pegada. Y después de que los hicimos con láser, 75%, 3 de 4 están en boca. Pero no solo están en boca, yo quiero que vean la salud que tiene ese tejido el día de hoy. Cómo un implante está completamente integrado, los tejidos alrededor, la encía está sanita. Obviamente hay un poquito de acumulación de placa, ya eso es una cuestión del paciente, pero aún así, vea cómo vemos este caso y como dice doña Jill, definitivamente por lo menos puedo comer con eso. Más literatura que apoya el por qué utilizar láser el día de hoy. Cómo la fotobiomodulación con luz roja o infrarroja puede mitigar la expresión de los genes prosteoplásticos. ¿Esto qué significa? Que nosotros no solamente cuando bioestimulamos, estimulamos los odontoblastos, que son los encargados de
formar huesito, sino que también reprimimos a los osteoclastos. Y esto sería como la combinación perfecta para poder asegurar el implante. Si usted tiene alrededor del implante formación de vasos sanguíneos, osteoblastos bioestimulados para formar más hueso y osteoclastos no reabsorbiendo hueso, el implante se va a pegar definitivamente. Entonces, aquí ese estudio, eso es lo que nos dice, cómo se han visto que la expresión del RAN ligando, que es un marcador, nos permite encontrar actividad osteoclástica disminuida en los pacientes que son fotobioestimulados. Esto que voy a presentar no es de odontología, pero es un caso que yo quiero que ustedes vean. Yo tengo mi oficina cerca de mi suegro es médico, y desde el momento que yo tengo el láser en mi consultorio, como estamos cerca, cuando a él le llega algún tipo de patología extraña que no pueda solucionar con su medicina convencional o úlceras o cosas, él me llama y me dice, ¿será que podemos hacer algo con el láser? Entonces, esta es una paciente diabética, 57 años, que le dijeron su pie muy probablemente lo vamos a amputar. Entonces, cuando una persona están por amputarle un pie, definitivamente la vida cambia y definitivamente el entorno familiar va a cambiar, porque alguien que le corten el pie requiere una asistencia familiar muy comprometida, y definitivamente era una señora joven, relativamente joven, 57 años, que estaban a punto de amputarle un pie. ¿Qué hace el láser que esta persona diabética, cómo podemos utilizarlo? ¿Y por qué lo traigo acá? Esta persona, si vemos el edema que tiene, la cicatrización de las úlceras, la úlcera totalmente expuesta, un tejido, una pierna con retención de líquido sumamente compleja, ¿por qué no intentar con láser? ¿Por qué hoy en día podemos tener una herramienta que nos permita hacer cosas increíbles? Y la verdad, el láser no ha crecido a nivel mundial única y exclusivamente porque las compañías farmacéuticas no les interesa. A ninguna compañía farmacéutica le interesa que el láser crezca. Y es por eso que hoy con redes sociales está teniendo este incremento de usuarios de odontología en diferentes áreas de la medicina. ¿Y por qué no utilizarlo en este caso? La verdad, yo le decía a la paciente, no te puedo prometer nada, lo que sí te puedo prometer es utilizar toda la ciencia que hay detrás del láser para intentar salvar ese pie. En la especialidad nosotros tratamos pacientes con pie diabético, y realmente eso también me motivó a que sí era posible utilizar. Mira el Lightrock haciendo descamación y quitando todo el tejido que está afectado. Y esto prueba que no necesitamos poner anestesia. Definitivamente muchos de los procedimientos que hacemos con el Lightrock a nivel de tejido blando no se necesita anestesia. Eliminamos toda la parte que estaba más expuesta en la úlcera y empezamos un proceso de bioestimulación. Y durante 3 meses y medio hicimos este procedimiento. Algunas veces cada 15 días con el Lightrock quitábamos la costra y con el D-Storm empezábamos a bioestimular. Y mira la magia después de 3 meses y medio. ¿Quién de nosotros que le abran una posibilidad de utilizar láser para salvar un pie no lo haría? ¿Quién de nosotros, si tuviera algún familiar con una condición así, no lo podríamos utilizar? Mire qué cicatrización más bonita. Nunca esta señora había visto ese pie en los últimos 5 años de esa manera. Y al día de hoy, un piecito que iba a cortarse, se pudo salvar utilizando láser. Compañeros, yo les quiero decir lo siguiente. No hay miedo a usar láser en odontología. Solo beneficios tiene. Y hay una cosa que pasa muchísimo, que a mí me preguntan mucho los colegas, y quiero terminar mi conferencia con esto. Siempre me preguntan los colegas, ¿cómo hago
para cobrar el láser en mi consulta. Y mi respuesta es que no tienes que pensar en cobrar el láser. Tienes que pensar en que su odontología sea mejor y más predecible y que le des un valor agregado a sus pacientes. Si usted da un valor agregado y hace una odontología más predecible, definitivamente va a tener más pacientes y más consultas. Y por lo tanto, el beneficio del láser, no tengo que decírselo. No es lo mismo que un paciente le venga solo ese paciente, sino que ese mismo paciente se convierta en una cadena para atraer pacientes. Entonces, no es que hay que pensar que si compré el láser necesito cobrarle $20 más por tratamiento a cada persona, o 20,000 colones o 10,000 colones. No, pensemos en que vamos a hacer una odontología mucho mejor, de mucho más calidad, y por lo tanto el retorno de la inversión va a ser muy rápida. Lo peor que siempre podemos ver es que todos son números y que solo números. Es importante ver los números y analizarlos, pero es más importante tener trabajo. Y si usted tiene una odontología de calidad, no necesita hacer propaganda mucho en redes sociales, que los pacientes le van a llegar. Entonces, esto era lo que tenía para compartir el día de hoy. La verdad, un poco rápido, perdónenme, porque habían varios casos y quería tratar de ser muy clínico. La verdad, soy clínico 100%, yo no me dedico a investigación ni me dedico a dar clases. Soy un odontólogo que todos los días del mundo en mi oficina se encienden los láseres. Utilizo los láseres más. El día de hoy yo terminé a las 4:45 mi consulta hoy, y el día de hoy utilicé los láser ambos y en todo momento, casi en todos mis procedimientos, en las cementaciones, en la eliminación de caries profunda, en todos los procedimientos de odontología ya lo incorporo como algo que es de rutina. Por lo tanto, mi mensaje aquí es, ya no es que tengo dudas de cómo funciona el láser. No, el láser funciona. Está en nosotros empezar a utilizarlo, y cada vez que lo utilicemos en diferentes procedimientos y de formarnos en los diferentes procedimientos, es que le vamos a sacar cada día más provecho. Y con la fe en Dios que cada día van a ser más investigadores los que van a traer artículos como los que les presenté anteriormente, que van a justificar definitivamente el uso del láser en odontología. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Mora, por esta excelente conferencia. Ahora abrimos el espacio para preguntas de la audiencia. Pueden escribir sus dudas en el chat y las iremos compartiendo con el doctor. Nuestra primera pregunta es, en su experiencia, ¿qué papel juega la tecnología láser en lograr tratamientos indoloros y cómo impacta esto en la aceptación del paciente? Definitivamente, el ponerle anestesia es de los procedimientos que más ansiedad generan los pacientes. Si yo puedo asegurarle al paciente que le puedo colocar anestesia asistida con láser y que no le duele, definitivamente no hay forma en que no tengamos una mejor experiencia a ese paciente. Y como yo lo mostré en el primer caso del fibroma, todas las colocaciones de anestesia que tengo que hacer, y sobre todo pacientes con esos grados de ansiedad altísima, que uno de los peros es la colocación de la anestesia, siempre utilizo el láser previo para desensibilizar la zona donde voy a hacer la punción y luego colocar la anestesia. En mi consulta yo veo colegas y yo reto a los colegas y les digo, o a veces hasta a los pacientes les digo, si le duele, no me paga. Y definitivamente estoy seguro que le puedo colocar anestesia a quien sea, un bebé, a un niño, a quien sea, y no generar dolor, porque puedo desensibilizar la zona. Pero mejor aún, puedo hacer procedimientos invasivos que además el proceso de recuperación va a ser menos doloroso que lo convencional. Por lo tanto, definitivamente vale la pena utilizar la tecnología y va a ser mucho más fácil el manejo del dolor. Va, doctor, muchísimas gracias. Ahora tenemos una pregunta de la doctora Lady Viviana. La doctora nos dice, doctor, para la cirugía apical, ¿qué láser utilizó?
Para la cirugía apical, ¿se refiere al corte del ápice o a la cirugía, a la apertura? Pero bueno, al final la respuesta es la misma. Yo puedo cortar el ápice con el Light Touch también. Y de la mayoría del tiempo me encanta cortarlo porque la verdad lo que vamos a cortar son 2 o 3 milímetros de ápice. Y en estos casos, cuando hacemos el corte, el Light Touch me permite cortar con una facilidad y una precisión también ese ápice. No solamente hacer el tejido, el corte del tejido de la encía y del hueso alrededor, sino que también puedo cortar el ápice con el Light Touch. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta también de la doctora Lady Viviana que nos dice, ¿en la cirugía apical utilizó cemento MTA? No utilicé cemento MTA. Solamente hice la descontaminación de la zona y hice el corte de lo que unos podría pensar que se encuentra un delta apical, que es el factor de riesgo en esa cirugía. Definitivamente no, en el 90% de los casos no utilizo MTA. Va, doctor, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de procedimientos que antes se consideraban imposibles ahora son predecibles gracias al uso del láser? Bueno, en la conferencia puse una que es muy clara. Anteriormente le decían, nos decían en la escuela de odontología, nos decían, furca expuesta, pieza para afuera. Porque se decía que no se podía regenerar en esa zona. Y presenté un caso donde había una pieza que estaba prácticamente flotando en hueso, flotando en el proceso infeccioso, donde hicimos todo un manejo de un problema endoperio, donde hicimos la endodoncia, manejamos el defecto y no se necesitó regenerar. Yo quiero que recordemos esto, donde no hay bacterias, donde hay bioestimulación y hay aporte sanguíneo, la regeneración existe. Y nada más les quiero en la cabeza hacer la siguiente comparación. Si nosotros hacemos la extracción de una pieza en el hueco que estaba en el alveolo que queda, se forma hueso. ¿Por qué se forma hueso? Porque si nosotros eliminamos la pieza, eliminamos el foco infeccioso. Si nosotros hacemos un procedimiento endodóntico correcto y hacemos un procedimiento de desinfección de la bolsa periodontal y manejamos la contaminación bacteriana que hay ahí, el hueso va a crecer. Es más, vi casos del doctor Casiniga donde había un implante en una furca, había dos implantes ferulizados que uno implante estaba flotando y el otro tenía el 50% de hueso. Aflojó la corona del que tenía estable, digamos que tenía el 50% de hueso, hizo la limpieza y volvió a meter exactamente el mismo puente y el mismo implante y las mismas coronas. Simplemente cambió la parte bacteriana y se empezó a formar hueso alrededor del implante. O sea, cuando yo vi eso, yo dije definitivamente es un tema de biología. Si usted controla los factores negativos como el aporte sanguíneo, que cuando no hay a mejorar el aporte sanguíneo y descontaminar correctamente la zona, definitivamente la formación de huesos se va a dar. Va, doctor, muchísimas gracias. Ahora, la doctora Quetzal nos dice, muchas felicidades, Doc. Quedé impresionada con sus casos clínicos, sobre todo con el resultado del pie diabético. ¡Impresionante! ¿Qué programa utilizó en el Light Touch para la paciente de las Bermudas? En el programa se refiere para hacer el corte en hueso. Pregunte, no sé si es en eso o para hacer, porque digamos, en ese caso de las pacientes de las Bermudas lo que hicimos fue una incisión donde nosotros podemos dejar los parámetros que viene para hacer una gingivectomía como tal, los mismos que vienen en el Light Touch programado. Y en el otro, en el remodelado óseo, yo lo que hago es aumentar un poco la potencia ahí y la frecuencia. Recordemos que cuando tenemos en el Light Touch tenemos potencia, frecuencia y los watts. Entonces ahí tenemos la energía
más la frecuencia que nosotros le podemos hacer. Entonces nosotros podemos jugar con esos parámetros. Hay un programa de remodelado óseo. Siempre hay que tener, hay que ser claro en esto del light touch. Digamos, cuando hacemos eliminación de hueso, no sé si vieron que hay unas chispitas que brincan cuando estamos cortando hueso. Eso es porque rebotan. ¿Cuál es el riesgo que tenemos ahí en estos casos? Que esos rebotes nos afecten la fibra del light touch como tal. Pero si nosotros estamos haciendo un movimiento pendular y lo estamos haciendo suavemente, colocamos, abrimos un poquito, retiramos, estamos lavando e irrigando, entonces estamos tratando de evitar ese rebote de las chispas, que de lo que pega, hace contacto con el hueso y que rebota hacia la fibra. Pero definitivamente no me da ninguna sensación de miedo. Al principio, cuando empecé a usar el light touch, tal vez descompuse algunas puntas, pero era más por una cuestión de no manejar bien la distancia que debe estar entre la punta y el lugar que estoy trabajando, que eso más o menos hay que manejar de 1 milímetro, 1,5 milímetros de distancia. A veces nos acercamos un poquito más, entonces el rebote de las partículas puede ser un poco mayor. Y con respecto al caso del pie diabético, en realidad lo puse porque mi mensaje aquí es el siguiente: si ese láser pudo hacer eso en un pie diabético, ¿qué no podría hacer en la boca de nuestros pacientes? Va, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. En términos de seguridad y efectividad, ¿qué recomendaciones daría a los odontólogos que comienzan a incorporar el láser en sus tratamientos? En términos de seguridad, utilicen las gafas de protección siempre, y el orden es asistente, paciente y odontólogo. Ese es el orden en el que se debe colocar siempre la protección: asistente, paciente y odontólogo. ¿Por qué? Porque difícilmente nosotros vamos a dispararnos en un ojo si nosotros manejamos la punta del láser. Entonces, ese es el orden de colocación de la protección. ¿Y por qué hago énfasis en la protección? Porque el único daño que podemos causar con el láser es a nivel ocular, la retina, en el paciente, si por un movimiento incontrolado del manubrio, podríamos estar apuntando y presionando el pie. O sea, es poco probable que suceda, pero puede suceder. Entonces, número 1, siempre las gafas de protección. Siempre, siempre. Lo otro, no le tengan miedo. El láser no hace nada. Es más, una de las formas de yo ganar confianza con los pacientes es que en la misma mano del paciente le pongo el láser. En diferentes programas. La selectividad que tiene el láser cuando está cortando tejido duro, corta tejido duro, no te corta tejido blando. Tiene esa selectividad. Podemos estar cerca de la pulpa, limpiando el tejido, materia orgánica, eliminando bacterias, y no vamos a afectar la pulpa tampoco. Entonces, no calienta. Para mí, yo quiero dejar este mensaje porque creo que el AirJack la gente lo asocia para quitar carillas. Y yo quito carillas. Y si ustedes vieron en mi presentación, no puse un solo caso de quitar carillas. Porque no es el plus para mí. No compré, no utilizo, no era mi target ponerme un AirJack para quitar carillas. Se puede hacer perfecto y se quitan perfecto las carillas. Pero no es la mayor aplicación en mi oficina. En mi oficina lo utilizo todos los días. Y por eso les digo a los colegas, sin el miedo de ningún tipo, utilícelo. No hay nada que perder. Hay mucho que ganar y sobre todo mucha confianza. Y vuelvo y repito, si los pacientes, usted les explica que va a hacer un procedimiento con láser, inmediatamente ese paciente, usted va a ganar la mirada de ese paciente y la atención. Y de ahí en adelante ese paciente va a empezar a decirle en la siguiente fiesta a la familia, va a comentar, y el boca a boca de los pacientes va a ser muy efectivo. Entonces, a los colegas que no han tenido la oportunidad de utilizar el láser, definitivamente no hay que tener miedo. No existe ningún problema, no hay forma de causar daño con el láser. Es más, Tony Carrión tiene un video impresionante donde el chiquito de él con 5 años trabaja con el láser y quita. O sea, no hay miedo que tener.
no va a pasar absolutamente nada. Es protegernos, las medidas de protección, y estudiar un poquito para sacarle el provecho. Cuando yo empiezo a tener contacto con el láser, el primer láser que tengo en mi oficina lo tengo hace 8 años, y ese láser lo utilizaba solamente para periodoncia y endodoncia porque no sabía utilizarlo para más cosas. Hoy en día los utilizo para un montón de cosas más en mi oficina, no solamente para lo básico. Y por eso es que hay que aprender un poquito y sacarle provecho a la herramienta. Si usted tiene un equipo, no sé, un carro en su cochera, lo ideal es que lo utilice. Y exactamente lo mismo pasa con el láser. Si ustedes tienen láser, aprendan a usarlo, investiguen, edúquense, pero no le tengan miedo porque el láser solo beneficios va a aportar en su consulta privada. Va, doctor, muchísimas gracias. Queremos agradecer al doctor Franklin Mora por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos, y también a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Los esperamos el próximo jueves en la 5ª sesión de LATAM Webinar Series, donde continuaremos aprendiendo sobre el impacto del láser en odontología latinoamericana. ¡No se lo pierdan! También quería agradecer